Buenas noches, como siempre, es la oportunidad de coincidir, de compartir, de estar reunidos el día de hoy siempre para la elevación de conciencia. Entendiendo como elevación de conciencia siendo más humano o siendo un humano más completo. El ser humano podemos decir que tiene muchas capacidades, cualidades y que lo hacen diferente pues a los animales, a las plantas, a las piedras, a otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace al ser humano humano? Bueno, su conciencia principalmente, la conciencia de preguntarse quién es, o sea, quién soy, la conciencia de preguntarse cuál es mi relación con todo mi entorno y lo demás. Y es una conciencia, podríamos decir, que lo hace ver una perspectiva de la vida distinta o diferente, pues, como digo, de los animales, de las plantas o de otros seres. Y eso es lo que entonces el ser humano tiene como gran diferencia. Por lo tanto, la elevación de la conciencia es como ser un ser humano más completo o ser más ser humano, humanizarte. Y definitivamente, ¿qué es lo que hace que el ser humano no sea tan ser humano? Bueno, como lo hemos platicado otras veces, el instinto. Entonces podemos reconocer en los animales que viven una vida instintiva y no entendamos por instinto la agresividad o de alguna forma ser malo. No, no, no. El instinto es simplemente pues vivir por las condiciones que el instinto te hace ver que es lo más importante. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, todas las condiciones que te mantienen en una integridad y que te dan una supervivencia. O sea, hace alimentarse o comer, reproducirse, estar alejados o alejarte de cualquier condición que se considere como peligro o que pueda atentar contra tu integridad y pues de esa forma pues vivir como puedas vivir. Ahora, en ciertos animales, lógicamente, pues son más territoriales, son más de alguna forma dominantes y pues ya de acuerdo a ese tipo de animales diferentes, pues también vemos que los instintos pues son en otras condiciones también dadas, como el ser humano. El ser humano cuando le falta conciencia y es más instintivo o más animal, lo vemos que es territorial, que es peleonero, que primero piensa en él antes que en los demás. Vemos que de alguna forma lo único que le interesa, pues principalmente es el sexo, comer o alimentarse. Hay gente que se enoja porque no come a sus horas, imagínense. Y así vemos que hoy por hoy vemos muchos seres humanos que todavía están muy instintivos, aunque tienen conciencia, lógicamente, por eso son seres humanos, pero les falta humanizarse. Les falta realmente invertir en sí mismos y reconocer que la forma instintiva de vida no es la forma correcta para un ser humano. Si al ser humano se le ha regalado la conciencia que tiene, que lo hace ser humano, es lo que más debe de alimentar y debe dedicar su vida al crecimiento y alimento de la condición que lo humaniza, o se hace a la conciencia. Si el ser humano se deja llevar solo por su instinto y sigue viviendo una condición instintiva, entonces desgraciadamente va a seguir teniendo las dificultades, las condiciones, que pues es como si fuera una autodestrucción o definitivamente como lo vemos en la naturaleza, cuando una manada cambia de líder, cuando el que más fuerte o más dominante predomina ante los demás. Pues sí, la ley del más fuerte y que, como a veces me habían dicho alguna vez, yo conozco una persona que dice que todas las mañanas al despertar se despiertan tanto presas como cazadores. Él decía, pues, leones y cebras. Entonces, que mucha gente es cebra y algunos pocos son leones. Y que los leones son los que dominan al mundo, ¿verdad? Viéndose totalmente en esa condición instintiva donde las cebras no les queda más que huir, correr para salvarse y los leones pues atraparlas y comérselas y hacer de ellas una presa. Y así hay gente, mucha gente que así lo vive consciente o inconscientemente. Esta persona que me lo comentaba, pues me comentaba conscientemente, donde él se consideraba un león que todos los días atrapaba a sus presas en sus negocios, en la forma en que vivía, en la forma en que manejaba su vida, en todos los aspectos, desde la familia hasta, como les digo, fuera de ella, en los negocios que él tenía. Era una persona poderosa, sí, una persona que tenía bastante pues poder de alguna manera de acuerdo a cómo él veía la vida, un poder instintivo
que le permitía atrapar a sus presas o manejar a sus presas a su voluntad, de acuerdo a cómo él veía la vida, y definitivamente no creo que sea la mejor forma o la mejor manera. Hoy por hoy mucha gente así quisiera ver o así ve la vida. Entonces, no debe ser así. Debemos de ser más humanizados. No por ser más humanos vamos a ser cebras y vamos a ser la presa de esos leones o de esos cazadores. El ser más humano no significa que seas una presa fácil o que no tener ese instinto como lo tienen esas personas sería como ser entonces quien va a estar débil. Hay un error muy significativo. Tanto el que es cebra o el que es león, como esa persona decía, están en un instinto. Lo que pasa es que uno usa el instinto para dominar y el otro se permite ser dominado o incluso devorado. Pero eso también es instintivo. Cuando tú elevas tu conciencia, pues no eres ni cazador ni presa, no eres ni león ni cebra. Cuando tú elevas tu conciencia, eres un ser diferente, donde eres un ser humano más completo y lógicamente no permite que el cazador te case o no te permite ser presa para andar huyendo a ver, tratando de sobrevivir. O sea, realmente es la mejor forma y la mejor manera de poder estar existiendo o existir, viviendo en este mundo, en esta vida que Dios nos ha dado. Entonces, si te preguntas por qué la vida es tan difícil, si te preguntas por qué la vida no es como tú quisieras o como quieres, si te preguntas tantas cosas o por qué eres presa o por qué eres víctima o por qué tienes la necesidad de ser cazador y ser el que domina, pues lógicamente es porque estás viviendo una vida instintiva, porque lo que te falta es conciencia. Y al elevar tu conciencia vas a ir viendo cómo todas esas condiciones van cambiando, se van modificando, van siendo distintas, van siendo diferentes y vas encontrando una vida que no conocías, una vida más plena, eficiente, una vida en amor, una vida no solo pensando en ti o en tus necesidades particulares, tanto de ser victimizado como de victimizar a alguien, sino definitivamente una vida plena, una vida en equilibrio, una vida que vale la pena, huelga la redundancia, y he repetido varias veces eso, pero es que es una vida que vale la pena realmente, una vida que disfrutas, una vida eficiente, una vida que realmente tiene un sentido. Por lo tanto, dejemos del instinto y entendamos que el instinto es lo que aleja al ser humano de ser humano o un ser humano más completo, donde no perdemos el instinto. No podríamos decir que hay que negar el instinto, dejarlo de lado y pensar que tenemos que eliminar el instinto de nuestra vida. No, el instinto es parte de nuestra vida, pero el instinto es para cuando se necesita realmente. El instinto es para cuando realmente, inminentemente podemos reconocer un peligro en nuestra vida, una necesidad de poder darnos cuenta de que algo puede dañarnos o alguna condición puede no estar conveniente o correcta, o también para ciertas condiciones básicas poder entender que activar nuestra voluntad desde ese instinto y poderlas cumplir. A lo mejor sí es importante que el instinto siga funcionando para reproducirnos, para comer, a lo mejor para descansar, porque a lo mejor si no lo hiciéramos instintivamente de esa manera, no nos importara. A lo mejor sí tiene su función, pero que tenga su función el instinto no significa que sea la función principal por la cual manejamos o llevamos nuestra vida. Entonces la diferencia radica en ese punto. Si para ti el instinto, consciente o inconscientemente, es la forma fundamental, lo principal, lo prioritario en cómo manejas tu vida, pues lógicamente te falta la elevación de conciencia, te falta elevar la conciencia significativamente, te falta humanizarte. Muy por el contrario, si definitivamente empiezas a elevar tu conciencia, pues simplemente el instinto ocupa su lugar. No lo estamos eliminando ni quitando porque tiene su funcionalidad, pero simplemente está ahí para cuando se necesita. Y nuestra dirección de la vida, nuestra forma de llevarla, de tomar decisiones, de experimentarla, pues va en un sentido más consciente y pleno, más de acuerdo a la verdad, más de acuerdo a la unidad, donde entonces la vida y las condiciones en las que vivimos son dadas de forma distinta y diferente. Son en mejores condiciones y mejores formas y maneras. Por lo tanto, dejemos de ser tan instintivos o dejemos de llevar nuestra vida instintivamente y empecemos a vivir conscientemente. Y de todo se trata lo que hacemos así, o sea, lo que compartimos, lo que vemos, lo que
estamos en este momento, la importancia o el interés principal es ese, hacer al ser humano más completo, con mayores capacidades, cualidades, con una elevación de conciencia que te da la oportunidad y la apertura, el acceso a una vida nueva, una vida que es una vida más humana, a un ser humano consciente, a un homo consciensus, a un ser humano despierto. Y muchas de las capacidades que pueden ver como extrasensoriales o como diferentes a los demás, como leer la mente, como a lo mejor, por ejemplo, manifestar cosas más fácilmente, tener una idea más clara de lo que el futuro te trae. Muchas cualidades o capacidades de esas se van desarrollando naturalmente con la elevación de conciencia, porque todas las cualidades y capacidades del ser humano se van como haciendo más eficientes y se van permitiendo más claramente. Entonces, son condiciones que sí es importante que ustedes vean que no tienen que buscarlas de forma particular, sino con la misma elevación de conciencia es como se van a lograr o se están logrando, o ya muchos de ustedes ya las han incrementado y están funcionando y las utilizan día a día, haciendo una vida más eficiente y mejor. Bueno, espero entonces que sí demos cada vez más importancia a lo que es la elevación de conciencia y cómo al elevar la conciencia, ahí encontramos todas las respuestas.